Hola, muy buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, Vamos a dar inicio a este conversatorio que precisamente es un tema muy relevante y sobre todo algo que nos interesa a todos los que estamos mucho en el ámbito educativo. Y pues quiero saludar, veo que nos visitan precisamente de varias partes de América. Saludos a Puerto Rico, a Chile. Veo que también nos acompañan de Florida, de Argentina, de varias partes de aquí de México, de Veracruz, de Jalapa, de San Juan, de Ecuador. Sean todos bienvenidos. Es un tema bastante interesante que ahorita vamos a tener oportunidad de poder platicar un poco sobre la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV y sobre todo que esto pues, nos invite mucho a la reflexión. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Yair Roldán, soy responsable de Escuela Católica de SM México y pues es un gusto compartir precisamente este espacio de diálogo y reflexión que precisamente a través de este documento que nos invita a mirar con esperanza, pero también con responsabilidad los grandes desafíos de nuestro tiempo. La encíclica nos propone una profunda reflexión sobre la dignidad humana, la cultura del encuentro y el desarrollo tecnológico en la educación y la construcción de una sociedad más fraterna. Frente a los cambios acelerados que vivimos, el Santo Padre nos recuerda que el progreso auténtico solo es posible cuando la persona humana permanece en el centro. Para profundizar en estos temas, contamos con la presencia de tres destacados especialistas del ámbito educativo, filosófico y pastoral, cuya experiencia enriquecerá nuestra comprensión de este importante documento. Quiero darle también la bienvenida al maestro Óscar Pérez, director general del Congreso Interamericano de Educación Católica, CIEC, y vicepresidente de la Oficina Internacional de Educación Católica. Bienvenido, Óscar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y que podamos reflexionar sobre el tema de hoy. Muchísimas gracias por este espacio y el tiempo. También nos acompaña Belén Blanco, que es responsable pedagógica de la Red de Colegios Marianistas en España y reconocida líder en el ámbito de educación católica. Bienvenida, Belén. Muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir este panel con Óscar y con Humberto. Gracias a vosotros, SM. Muchas gracias, Belén. Y también contamos con la presencia del doctor Humberto Contreras, que es investigador, profesor y especialista en filosofía ecológica integral, educación y cultura. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y desde la Fundación SM, desde Brasil, también es una alegría poder compartir con ustedes este momento reflexivo que nos inspira para nuestra práctica y también para nuestros sentidos. Así es. Sean todos bienvenidos y agradecemos profundamente la presencia y disposición para compartir estas reflexiones con nosotros. Y precisamente para iniciar y antes, y sobre todo que viene mucho ahorita en esta dinámica que el Papa también pues anda en gira en España precisamente. Belén, ahí seguramente estás muy contenta, está en tu país haciendo esta gira muy interesante. Y pues bueno, bajo esta misma línea, Oscar. Precisamente me gustaría preguntarte, desde tu experiencia acompañando a procesos educativos en distintos países, ¿qué consideras que aporta de novedoso la encíclica Magnifica Humanitas al pensamiento social y educativo de la Iglesia? Vale, muchas gracias, Yair. Definitivamente, pues la encuesta, la encíclica nos abre un panorama amplio, unido a todo el pensamiento que León nos está compartiendo, ¿no? Primero, la continuación del Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global sigue hoy más vigente que nunca, unido a los tres puntos claves que el Papa nos dice y ahora con esta encíclica, ¿no? Si tuviera que responder desde mi experiencia acompañando estos procesos educativos, diría que la principal novedad de Magnifica Humanitas no consiste en presentar nuevos principios, sino ofrecer una lectura de la cuestión humana. En un tiempo marcado por la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica, la fragmentación cultural y la crisis de sentido. Recuerden que el Papa Francisco
en el Pacto Educativo Global nos hablaba de la rapidación, ¿no? Hoy León insiste en esa rapidación, pero nos habla desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Hablando de la dignidad humana, del bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Lo novedoso es que vuelva a situar estos principios en el centro del debate contemporáneo, ¿no? En el campo educativo, obviamente, es un paso adelante porque de una u otra manera desplaza la conversación desde la preocupación por las competencias en nuestros colegios. Se habla mucho de competencias, del perfil de egresado, los resultados o esa innovación y León nos invita a que reflexionemos qué significa ser plenamente humano hoy, ¿no? Este es el criterio para evaluar las tecnologías, los modelos educativos, las políticas públicas y también todos estos procesos que hablamos de transformación, ¿no? Uno de los aportes más significativos que estamos trabajando en la CIEC es todo el tema de la alfabetización crítica frente a la inteligencia artificial, ¿no? La iglesia no adopta una postura de rechazo ni de entusiasmo ingenuo, sino propone formar personas capaces de comprender, de discernir, de orientar éticamente el desarrollo tecnológico. Y de una u otra manera ya no vamos a educar usuarios de tecnología, sino ciudadanos capaces de gobernar la tecnología desde valores humanos. Yo creo que ese es el principal aporte de Magnífica Humanitas unido al Pacto Educativo Global y a los tres claves que él nos habló el año pasado en Mapas de Esperanza. Es correcto, y justo pues esta dinámica y esta dimensión que nos comparte precisamente el Papa a través de esta encíclica, pues es muy importante también comenzarla a vincular hacia una realidad en la que estamos insertos pues en el sector educativo. Y precisamente un poco de lo que compartes, Oscar, me gustaría preguntarte, Belén, precisamente la encíclica pues habla de esta formación integral de la persona, ¿no? Y desde la realidad de las escuelas católicas, ¿cómo se traduce este llamado en acciones concretas dentro de las aulas? Pues muchas gracias por esta pregunta tan pertinente que nos lleva a lo esencial de la escuela y en especial de la escuela católica, ¿no? Que es esa educación integral que el Papa León XIV refuerza en esta Magnífica Humanitas, pero que nos viene en la tradición educativa católica desde hace tantísimo tiempo. Antes de concretar un poquito en la parte de aula, me gustaría recordar que lo que nos invita a esta Magnífica Humanitas es a revisar la pregunta de fondo. Y la pregunta de fondo claramente es qué tipo de persona queremos formar en la escuela católica de hoy para el mundo de hoy. ¿Quién es este alumno que nos encontramos y cómo podemos ayudarle a, de alguna manera, desplegar plenamente todas sus fortalezas, todos sus talentos, toda su humanidad? Y eso nos pone en un escenario, que es el escenario de entender que la formación integral y la educación integral de la persona no es un añadido al currículum. Quizás porque a veces quiero poder decir que tenemos este riesgo de que la integralidad creemos que la vamos a conseguir por añadir actividades pastorales, tutorías, deporte, artes, proyectos solidarios. No, la invitación aquí es a que la educación integral sea una manera de mirar a la persona y que eso esté incluido, vamos a decir, en el currículum, ¿no? Una manera de mirar a la persona que es esa persona formada por todas las dimensiones. Bueno, esta mirada que nos invita el Papa en Magnífica Humanitas, en la que nos recuerda, por supuesto, lo que ya sabemos de que el ser humano es imagen, está creado a imagen de Dios y que somos seres relacionales, tiene sus concreciones, por supuesto, en el aula, ¿no? Y las concreciones vienen determinadas por mirar al alumno como alguien que no son resultados, que no dependen solo de sus rendimientos o que no dependen solo de sus capacidades intelectuales, ¿no? Hay una gran invitación en esta Magnífica Humanitas a ver a la persona como alguien que no tiene que justificar su propio valor. Y voy a señalar 4 o 5 concreciones de manera rápida. La primera es llevar a las aulas y llevar a nuestros modelos pedagógicos, a nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, una evaluación que sea formativa, una evaluación que sea un proceso de acompañamiento que va más allá de la calificación, que por supuesto no etiquete, que creo que eso ya lo tenemos todos como buenos educadores que somos
más que asumido, ¿no? Y todo lo que ello conlleva, que implica pues una retroalimentación mucho más basada en las fortalezas, el desarrollo de la mentalidad de crecimiento, que hablaría Carol Dweck también, el ver los fallos, vamos a decir, como oportunidades de aprendizaje, en diversificar los métodos de evaluación, ¿no? En tener claro que la evaluación, el maestro no solo se pregunta qué consiguió, qué resultado tuvo, sino también qué proceso siguió, qué obstáculo enfrentó, qué aprendió del error. Esa sería la primera. La segunda, importantísima, creo yo, en nuestras escuelas, es la tutoría y el acompañamiento. Una tutoría y un acompañamiento que están fundamentalmente dirigidos a acompañar el desarrollo de ese ser que el alumno lleva dentro y que estamos llamados a iluminar, como ya Sócrates planteó hace tantísimos siglos, por otro lado, ¿no? Y esto requiere hacer cosas concretas como una tutoría personal, como poner espacios y tiempos para la estructura de coordinación entre los docentes y verlos, vamos a decir, como un equipo de médicos que intervenimos sobre la misma persona, orientación, luego hablaré también de la alianza con la familia, el cuidado y el seguimiento socioemocional del alumno, etcétera, etcétera. Una tercera sería, ya lo he dicho de alguna manera, crear experiencias y realidades educativas para educar todas las dimensiones de la persona. Magnífica Humanitas habla mucho de que la escuela debe ser el espacio donde aprender a buscar y amar la verdad, donde a preguntarse por el sentido de la vida, por la dignidad de la persona, en definitiva, porque cada niño y joven se pregunte quién soy yo y para qué estoy en este mundo, ¿no? Eso significa que desde todas las clases, la lengua, la historia, las matemáticas, estamos impelidos, estamos de alguna manera obligados moralmente a elevar esas preguntas a nuestros alumnos, ¿no? Que sean espacios donde no solo transmitimos conocimientos, transmitimos una base cultural importantísima por otro lado, sino que también les ayudamos a hacerse preguntas que conectan esos conocimientos con su propia vida, con la realidad, con lo que sienten que están llamados a ser. Por otro lado, también pondría una cuarta concreción, que es educar la interioridad de la persona. Esto que es una necesidad y que yo creo que en todas las escuelas estamos desarrollando programas de educación en la interioridad, conectados con la espiritualidad, con el despertar también de la fe, ¿no? Pero el Papa habla mucho de la higiene de la atención, que es una expresión que yo creo que tenemos que retener, la higiene de la atención. Todos estamos hoy en día en el contexto de hay que desconectar, hay que generar espacios de silencio, de estudio reflexivo, de lectura, de análisis ponderado, ¿no? Esto lo presenta el propio Papa en la encíclica. Y la quinta y última sería el servicio, ofrecer actividades de servicio. En la encíclica se nos recuerda que el ser humano es un ser relacional y por lo tanto, en tanto en cuanto nos relacionamos con otros y descubrimos que nuestra vida es más y se desarrolla mejor cuando la ponemos al servicio de los demás, pues tenemos que crear experiencias que no sean añadidos, que pueden ser experiencias de aprendizaje, servicio, experiencias de metodologías colaborativas que nos ayudan a compensar fortalezas entre unos y otros, campañas, proyectos ecosociales, etcétera, etcétera. Pero es importante no como actividades periféricas, sino como parte del modelo pedagógico, del modelo educativo que aplicamos. Estas diría que son las esenciales por no extenderme más. No, y haces mención de cosas muy interesantes, sobre todo porque lo que comentas es que entonces la encíclica nos dice que no dejamos de un lado las actividades propias de colegio, ¿no? Más bien son las herramientas que nos acompañan, ¿no? A llevar un proceso pedagógico y psicológico también en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y mencionaste algo también muy interesante que al final es parte de ese acompañamiento, ¿no? Sin embargo, no es el todo. Y eso es algo muy, muy, muy relevante y sobre todo creo que también esa es la clave que a veces tenemos la visión de que entonces a lo mejor el docente pudiera ser sustituido o el proceso académico podría ser sustituido por alguna plataforma, ¿no? Entonces, comentaste esto y creo que es de mucho valor precisamente la forma en la que
permanece la estructura y que tenemos que ser estos, pues precisamente ese acompañamiento como parte de la herramienta. Y precisamente bajo este mismo esquema, Humberto, me gustaría preguntarte, ahora bien, desde la visión de la filosofía y la antropología cristiana, ¿cuál dirías que es el fundamento de la visión de persona humana que propone la encíclica? Jair, como tenemos pocos minutos para la respuesta, diría que es la misma de siempre. La visión cristiana tiene su principio en lo que el Evangelio nos dice y lo que la Iglesia ha sistematizado en el magisterio. No hay y no debería haber una novedad en eso. Sabemos, y Belén lo ha dicho, la tradición cristiana considera la inteligencia como un don, un aspecto esencial de que como nosotros humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es desde esa identidad del humanismo solidario que nos debemos colocar en diálogo. El Papa Francisco nos decía, el deber de la identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las intenciones. Y en ese diálogo nos colocamos en aquello que llamamos inteligencia artificial y que no es nada nuevo. Si lo vemos históricamente, sabemos que desde la década de 50 la inteligencia artificial ya es una discusión presente y que la Iglesia la ha acompañado. Me gustaría llamar la atención y decir que tal vez recomendaría de que entendamos la encíclica como parte de un proceso del magisterio. Oscar lo ha dicho muy bien. Eh, Tenemos desde el Pacto Educativo Global una serie de señales, pero recientemente sabemos que el 14 de enero de 2025 fue publicada la nota por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe y el Dicasterio de la Cultura y la Educación, una nota llamada Antiqua et Nova. Personalmente, como educador, diría que es mucho más fácil tal vez entender la encíclica desde la nota. La nota es muy criteriosa, la nota es muy propositiva. Entonces, y la marca es muy importante porque dice que lo que llamamos de inteligencia artificial es un producto de nuestra inteligencia. Ese es el punto principal que debemos tener como tal vez como un presupuesto teórico, filosófico para esa comprensión pedagógica. La Iglesia reconoce que la inteligencia artificial puede ejecutar muchas tareas. Nos ayuda en muchas posibilidades, pero también se posiciona diciendo que no podemos colocar, entre comillas, nuestra fe en la capacidad de pensar, en la capacidad de discernimiento, en la capacidad de establecer relaciones auténticas. Eso es innegociable, digámoslo así, en términos de identidad. Identidad pedagógica dentro del constructo de la educación católica, claro. Incluso nos alerta que, como cualquier producto de la creatividad humana, la inteligencia artificial también puede ser direccionada para fines positivos y también para fines negativos, lo que nos hace reconocer o nos hace tener un cuidado de cómo la dignidad humana, y tal vez ahí el pacto sea una constelación educativa muy interesante como para discernir esos procesos, se nos torna una clave. Y termino este constructo diciendo una cita que el Papa León enfatizó a los jóvenes en el encuentro del 30 de octubre de 2025 por motivos del jubileo del mundo educativo. Él dijo, Papa León, la inteligencia artificial también es una novedad, es una gran novedad, una de las cosas nuevas de nuestro tiempo. Sin embargo, no basta ser inteligente, entre comillas, en la realidad virtual. Es necesaria humanidad en la forma como nos relacionamos con los otros, cultivando una inteligencia emocional, una inteligencia espiritual, con lo digital, una inteligencia social, una inteligencia ecológica. Por eso les digo, edúquense de modo a humanizar lo digital, construyendo un espacio de fraternidad y creatividad, no como una prisión donde nos encerramos, ni como una dependencia o una fuga. En vez de turistas de una red, seamos profetas en el mundo digital.
Entonces yo pienso, en pocas palabras, que tenemos que entender lo que la encíclica nos dice dentro de un proceso de reflexión profunda que la Iglesia, en diálogo con las ciencias, viene haciendo. Es correcto y sobre todo comentas algo muy importante que también es no olvidar la esencia que al final la inteligencia artificial fue creada por el hombre, ¿no? Por el humano. Y que al final, pues también es esa herramienta que sí nos va a ayudar en ciertos procesos. Sin embargo, lo que nos dice precisamente, lo que nos compartes es que al final también este proceso de adopción que, como bien lo dices, ya no es de ahorita, es de hace ya 50 años, ¿no? En la aplicación de ciertos sectores, pero que al final también no debamos de poner toda nuestros esfuerzos como tal o dejar todo hacia la herramienta, sino obviamente no dejando de perder nuestra esencia, nuestra inteligencia, ¿no? Lo que comentaste, precisamente ya se hablaba también del pacto educativo, pero sobre todo que esto no dejemos que nos sobrepase, no dejemos que conduzca nuestras decisiones, ¿no? Que muchas veces en estas nuevas generaciones, pues hemos visto que prácticamente lo dejan todo. Muchas decisiones hasta básicas o de relacionamiento social o inclusive este contacto personal con la herramienta, pues ya está siendo cada vez más frecuente que lo utilicen, ¿no? Para poder tener este relacionamiento ya no con el otro, sino con la herramienta y eso es lo que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Y precisamente bajo esta dinámica, Oscar, precisamente pues reflexionando sobre esto, pues el Papa pues parece precisamente preocupado muy especialmente por las nuevas generaciones, por lo que platicábamos, ¿no? ¿Y cuáles serían precisamente hoy estas principales búsquedas y desafíos de niños y jóvenes que la educación católica debe saber acompañar? Gracias. Yo creo que, como decían todos mis compañeros, con Belén, que la otra vez reflexionamos sobre el Pacto Educativo Global en América, con Humberto, desde el Pacto Educativo lanzado con Francisco, yo creo que los niños y jóvenes están buscando preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde pertenecen? ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Y cómo podemos construir un futuro con esperanza? Porque cada vez es más difícil en medio de tantas cosas, ¿no? Yo creo que la primera gran búsqueda de los niños y jóvenes tiene que ver con la identidad, ¿no? Hay muchas posibilidades, muchas referencias, están expuestos a muchas influencias culturales y digitales. De una u otra manera, los niños y jóvenes están buscando definir quiénes somos, ¿no? La primera búsqueda es la identidad y hay que acompañar esta búsqueda de identidad que es fundamental. La segunda gran búsqueda que tienen nuestros niños y jóvenes tiene que ver con el sentido, ¿no? Recuerden que el Papa León decía que los niños y jóvenes buscan profundidad. Y buscan profundidad porque hay tanta información que de una u otra manera les dificulta a los niños y jóvenes encontrar razones para vivir, razones para comprometerse, razones para decir, bueno, vale la pena levantarme hoy, vale la pena seguir luchando, vale la pena entusiasmarse, ¿no? Y la tercera gran búsqueda tiene que ver con esa soledad relacional, ¿no? De una u otra manera, nunca han estado tan conectados porque las nuevas generaciones están muy conectadas, pero a la vez sufren un aislamiento afectivo, ¿no? Decía Merlí en la serie esta, yo siempre digo que a Merlí nunca lo contratarán en una escuela católica, lo echarán a los 3 días, pero Merlí en una de sus reflexiones decía que es la sociedad más preocupada por la felicidad, pero a la vez es la sociedad con más enfermedades del alma, ¿no? Con mucha depresión, tristeza, con mucho miedo a la soledad. Una cosa es la soledad buscada, pero otra es cuando yo me siento solo, ¿no? Y el sentirse solo también es preocupante. Hace poco con SM México hablábamos sobre el bienestar docente, ¿no? De una u otra manera no podemos no podemos tratar bien a los niños y jóvenes si no cuidamos a los que cuidan, ¿no? Y de una u otra manera esa soledad relacional también tiene que ver con el mundo adulto, donde nos sintamos reconocidos, valorados y acompañados.
De una u otra manera, el bienestar emocional es clave en una sociedad y el Papa habla constantemente, ¿no? Los niños y jóvenes son nativos digitales, pero no son ciudadanos digitales críticos. ¿De qué manera acompañamos a los niños y jóvenes a discernir, a verificar información, a proteger la libertad interior, pero también a utilizar la tecnología en beneficio de la persona? Hace poco, ahorita estaba buscando una imagen para que estuviera de fondo aquí a la pantalla que vemos. Y me salió esta, ¿no? Pero salió una serie en Netflix muy interesante, Futuro Desierto, mexicana. No sé si la ha visto Yair allá en México. Y tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? De una u otra manera, ¿qué buscan los niños? ¿Cómo acompañamos? Porque una cosa es dejar a la inteligencia con esa libertad total, a la inteligencia artificial, y otra es que nosotros estemos regulando. Entonces yo creo que dentro de esas búsquedas, los niños también y jóvenes están buscando ética, respuestas profundas, y están buscando dotar de significado lo que buscan, lo que encuentran y lo que les rodea permanentemente. Es correcto, y justo como bien lo comentas, en estas generaciones, pues bueno, ya tienen estas herramientas. Ves a los bebés, ¿no? En las carreolas ya traen el teléfono, ¿no? Los ves en las plazas, en las calles, que los tienen precisamente pues ocupados, distraídos o no sé, ¿no? Ahí sí depende del papá cómo lo quiera ver, pero al final ya lo traen, ¿no? Y ya los ves y es muy frecuente y eso pues también es algo que hay que reflexionar y ese es otro, ahora sí que ese va a ser otro tema, ¿no? Pero que al final es una realidad. Y precisamente bajo esta realidad, Belén, pues lo que comparte Oscar, ¿no? Pues es una cultura pues marcada a través de esta inmediatez, de esta hiperconectividad, ¿no? Muy temprana. Ahí, ¿cuál sería precisamente el papel que tendrían los educadores para formar personas libres, críticas y comprometidas y que no solamente estén pues metidas ahí, sin razonar, sino solamente estar captando toda esta información? Pues muy interesante esta pregunta porque yo creo que nos lleva a uno de los diagnósticos más finos y más importantes que aparecen en la encíclica, ¿no? La encíclica no se queda en un análisis superficial de los jóvenes usan mucho la tecnología, va más a lo profundo, ¿no? Y habla de cómo pues, la omnipresencia de los medios digitales en la que nos encontramos acaba generando esa cultura de la inmediatez y la estimulación que lo que provoca en ello pues es una apatía total, bueno, en ellos y quiero decir que a lo mejor también en los adultos ante el esfuerzo de buscar la verdad, ¿no? Esto es lo importante. Pues vemos cómo nuestros alumnos cada vez buscan más rápido la información, ven que pueden acceder de forma ágil a respuestas que de otra manera les llevarían un esfuerzo para el cual no se sienten o capacitados o no quieren dedicar esas energías, ¿no? Desde ahí, desde esa profundidad en el planteamiento, que es muy importante, creo que el papel del educador hoy en día, yo quiero decir que me parece que sigue siendo el mismo de siempre, que es el papel fundamental para que haya aprendizaje y educación. Pues creo que esta máxima es esencial, no olvidar que al final en la educación hay unos principios inamovibles y uno de ellos es que la relación entre el educador y el alumno es esencial para que haya aprendizaje, con IA, sin IA, con determinadas cosas que había antes, otras que vendrán en los tiempos futuros. Más allá de esto, que creo que es la premisa esencial y donde pone al educador en el centro del proceso de aprendizaje, la relación, más que al educador, perdón, la relación entre el educador y el alumno, Magníficas Humanitas nos invita a reflexionar sobre la tarea del educador como custodio del tiempo humano en el aprendizaje. La tarea es custodiar ese tiempo humano, porque el tiempo humano en el aprendizaje ocurre como el tiempo espiritual, que es un kairos y no es un cronos. Entonces, la IA lo que hace es revolucionar el cronos, hacernos pensar, sentir, ver y experimentar en gran parte, que todo lo podemos hacer mucho más rápido. Sin embargo, en los procesos de aprendizaje, los procesos de educación, los procesos de crecimiento requieren de un kairos que el ser humano tiene que acompañar, que tiene que custodiar. Por lo tanto, la encíclica afirma que desde ahí tenemos que educar en un uso de la IA que conlleve cuándo utilizarla y para qué no utilizarla, ¿no? Ser conscientes de que tenemos que
educar a nuestros alumnos y aprender también nosotros mismos de que hay momentos en los que es necesario no usarla. ¿Para qué? Pues para que el alumno piense, recuerde, formule, deje la mente en blanco, se equivoque, dialogue con su propio pensamiento, con su propio interior. Y todo eso es lo que traerá el crecimiento de la persona y el desarrollo, como decía antes, que para mí es muy importante, sus fortalezas y talentos, ¿no? Desde ahí quiero decir que el educador está llamado hoy en día a formar personas libres, como me hacías en la pregunta. ¿Y eso cuándo se hace? Cuando se educa la atención. Y vuelvo antes a a la higiene de la atención que nos ilumina León XIV, ¿no? Porque la persona libre no es solo la que tiene muchas posibilidades de elegir, sino la que es capaz de dirigir su vida desde dentro. Y eso solo se hace teniendo capacidad de atención plena, que también trabajamos hoy en día tanto en las escuelas y en el mundo en general, ¿no? Esto conecta mucho con otras cosas que nos van llegando desde la propia filosofía y me remito, por ejemplo, a Byung-Chul Han también, cómo habla de estas necesidades o de otros muchos, como el autor del libro El valor de la atención, que es un libro, desde luego, muy recomendable. Por otro lado, el educador también está llamado a formar personas críticas. ¿Y cómo se hace eso? Educando a buscar la verdad, educando a buscar la verdad. Yo creo que todos somos muy conscientes de que la verdad es un bien común y que no, como dice la encíclica, no es propiedad de quien tiene más poder, más visibilidad o más influencia, ¿no? Esto que proviene ya de la información es poder, que es una realidad, pero que hoy en día se ha convertido, la verdad la tiene quien tiene más capacidad de informar o de hacer esa información de una manera más rápida. En esta época de fake news, de deepfakes, de algoritmos, de discursos emocionales, es decisivo formarles en esto, enseñarles a distinguir entre un dato, una opinión, una interpretación, una manipulación, una verificación de fuentes. Bueno, la encíclica nos anima a que hagamos una ecología de la comunicación para que esa comunicación sea transparente, sea verificable, que trabajemos el debate argumentado, no para imponer mi idea, sino para construir un pensamiento conjunto, que trabajemos en el uso crítico de las herramientas digitales. Voy terminando. Por último, también creo que el educador en el tiempo actual tiene que formar personas comprometidas. ¿Y ese compromiso de dónde viene? De vincular el conocimiento imprescindible con la responsabilidad, con aquello que conozco y con la responsabilidad con el otro, con el mundo, con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también recuerdo las palabras de Paulo Freire cuando decía que una educación auténtica, ¿qué hace? Formar una conciencia crítica y una capacidad de transformación, ¿no? Y por último, y con esto ya termino, el educador debe generar una alianza con las familias, esto ya me he remitido antes, como he dicho, en el sentido de no solo acordar normas comunes, que muchas veces se pide, sino de tener una formación y unos criterios conjuntos sobre el modelo de niño y de persona que queremos educar. Quiero terminar diciendo, como he empezado en esta pregunta, que al final el educador tiene que hacer lo que se ha hecho siempre, y es desarrollar la pedagogía de la presencia y estar convencido de que se educa mucho más por lo que se hace que por lo que se dice. Y en ese hacer tenemos que poner el foco en educar, en esa búsqueda de la verdad, en ese compromiso con el mundo y en ese pensamiento crítico. Exacto, y fíjate que ahí rescato algunas cosas que me gustaron muchísimo y sobre todo que también es importante ir acompañando a los padres de familia, porque también el niño o el joven ya tiene esta información, pero muchas veces el padre de familia desconoce. Y entonces el padre de familia, si desconoce cierta información, si desconoce ciertas aplicaciones, si desconoce cierta tecnología, ¿cómo va a poder orientar a su hijo, ¿no? Bajo esta premisa fuera del aula, ¿no? Ya estando en el día a día en casa, ¿no? Entonces, eso también es crucial, haciendo ese acompañamiento integral para que entonces juntos el padre de familia, la escuela, ¿no? Podamos ir precisamente acompañando al niño y al joven, ¿no? De manera integral y no solo desde una perspectiva, ¿no? Porque muchas veces también, a veces desde el padre de familia evoca mucha responsabilidad hacia el colegio y entonces el padre de familia
¿no? Pues de cierta manera ya no absorbe completamente esa responsabilidad, a lo mejor puede ser por desconocimiento o por alguna otra causa, ¿no? Y como es importante precisamente la esencia de a quien estamos formando, ¿no? Y precisamente aquí, pues la encíclica insiste en esta centralidad de la persona humana. Humberto, pues precisamente bajo esta premisa y en un contexto educativo cada vez más enfocado en competencias, que es lo que demanda el mercado laboral, ¿no? Resultados y tecnología. Jair, tu micrófono se ha cerrado. Perdóname. Precisamente te preguntaría bajo esta misma premisa, ¿qué aspectos de la formación integral corren riesgo, ¿no? Que quedarían relegados y cuáles deberían recuperarse con urgencia bajo esta dinámica, ¿no? Que estamos viviendo. Gracias, Jair. Y entiendo que tanto Oscar cuanto Belén han aterrizado un poco el contenido de esa respuesta. Pero quería resaltar tal vez nuevamente esa visión un poco más integral y procesual. El Papa Francisco me gusta mucho una idea que tiene en Alegría del Evangelio cuando dice que debemos entender procesos, debemos iniciar procesos. Y desde la Fundación SM, en los varios países que estamos, hemos trabajado mucho el informe de la Comisión para los Futuros de la Educación, reimaginar nuestros futuros juntos. Y para mí hay un retiro pedagógico espiritual ahí a partir de tres preguntas muy importantes que nos ayudan a responder esta inquietación, que es lo que debemos seguir haciendo, lo que debemos dejar de hacer y qué debemos reinventar completamente. Y tal vez las tres palabras claves que dieron origen al Pacto Educativo Global en el discurso del Papa Francisco en 2019. Tenemos que tener coraje. Y yo creo que parte mucho de ese coraje. Cuando tú dices que hemos enfocado en competencias, en resultados y en tecnologías, ha sido una decisión nuestra, claro, influenciada por una serie de factores, pero es nuestra en cuanto a sociedad humana. Y yo creo que el informe de la UNESCO se conecta muy bien con esta discusión que la Iglesia nos trae, tanto en la nota cuanto en la encíclica. Incluso me llama mucho la atención que en el informe de Reimaginar Juntos nos dice que debemos buscar una armonía entre lo digital, entre lo construido y entre lo natural, entre lo ecológico. Y ahí personalmente entiendo que tenemos una clave de lectura. Me preocupa mucho que cuando hablamos de inteligencia artificial, focamos mucho desde una perspectiva tecnológica. Y yo creo que cuando traemos la discusión de la inteligencia artificial, también tenemos que colocarla en el centro o en un lugar de convergencia de muchas otras áreas del conocimiento. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, recientemente la Sociedad Brasileña de Pediatría lanzó un informe sobre los beneficios de la naturaleza para el desarrollo de los niños y la necesidad de priorizar esos ambientes naturales, ecológicos, y también nos alerta de los cuidados de lo digital y las consecuencias de la falta de naturaleza. Incluso hay un gran libro, un bestseller, que habla del trastorno del déficit de la naturaleza. ¿Por qué digo eso? Porque me asusta mucho cuando veo escuelas hablando tanto de inteligencia artificial y tan poco de inteligencia ecológica. Y me asusto en cómo nos equilibramos esas dinámicas dentro de una currícula, que es nuestra identidad. Me preocupa, y aquí quiero traer algunas inquietudes. Tú me dijiste que abordara desde una perspectiva de la filosofía, entonces mucho más que respuestas, tal vez algunas inquietaciones. ¿Qué es lo que eso nos dice cuando pensamos de esa manera? Necesitamos volver a entender el significado de la educación. Belén lo ha dicho muy, muy bien, desde cuestiones de desarrollo hasta cuestiones espirituales. ¿Cómo se operan orgánicamente? Porque el tiempo de lo orgánico es diferente del tiempo digital. Nosotros somos orgánicos y eso es un criterio que es importante entenderlo. Y ahí hay una forma, hay un elemento, un principio de respeto muy grande en relación a la dignidad humana. Eh, y ahí yo entiendo que tenemos otro punto de conexión que es la carta encíclica Laudato Si. Yo no consigo entender el debate de la inteligencia artificial
desconectado de la categoría ecología integral. Y aquí, para quien nos acompaña, yo creo que debemos colocar el debate de la inteligencia artificial acentuado en el capítulo de la Laudato Si, cuando nos dice sobre educación y espiritualidad ecológica. Incluso en la Laudate Deum, que es la carta que el Papa Francisco escribe en 2023, trae en el párrafo 67 la idea del antropocentrismo situado. Entonces, sin entender esas relaciones, no podemos entender tal vez lo que significa en términos de impacto la inteligencia artificial. Y aquí me gustaría solamente reforzar un punto que Belén ha traído, que me llama mucho la atención, que es, no podemos olvidar que somos especialistas en educación y eso denota estudio de las ciencias de la educación. Y hay mucha gente que está en las escuelas, que ofrece servicios a la escuela, pero que no entiende de educación o que se ha olvidado de eso. Y ha entendido que en la escuela todo vale, todo se adapta. No inventemos necesidades que no existen para los niños. Seamos más creativos en ofertar aquello que la sociedad no ofrece. Tengamos más coraje de reimaginar futuros. Como dice en la carta Patris Corde sobre San José, tal vez el mejor regalo en términos cristianos que la escuela católica puede dar es la libertad del niño. Y ese regalo precisamente es el más valioso, precisamente, ¿no? Esa libertad y sobre todo esa forma de relacionarse con los demás y poder ser críticos y poder ser precisamente un agente en el que proponga, ¿no? Y bajo esa misma dinámica que me encantó muchísimo la forma en cómo lo expones, ¿no? La forma en la que precisamente pues la inteligencia ecológica, que creo que es algo que de pronto, ¿no? Queda por ahí o no, o hay que retomarlo precisamente, ¿no? Que sobre todo porque las condiciones en el mundo actual, pues muchas veces no son las adecuadas y que debemos precisamente hacer conciencia en las generaciones actuales y en las generaciones que se están formando sobre el mundo que se está gestando, ¿no? Día con día. Y sobre todo que ahora sí que la encíclica nos llama precisamente en ver cómo nos lleva la historia, que es algo que me gustó mucho precisamente de la encíclica, cómo retoma desde los papas anteriores en las diferentes encíclicas, como lo comentaste precisamente, y que esto precisamente nos va llevando hacia un punto de reflexión y sobre todo hacia cuál es la forma en cómo poderlo aplicar, ¿no? Que muchas veces es esas preguntas o dudas que muchas veces desde los colegios se tiene, desde el mismo docente en el aula desde qué parte sí, qué parte no, ¿no? Y precisamente hablando en esta dinámica, Oscar, precisamente pues sabemos que pues el Papa pone atención precisamente en estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y qué oportunidades ves precisamente para la educación y cuáles consideras que son los riesgos más importantes que pues hay que afrontar y sobre todo ser muy realistas y que pues como todos sabemos que la herramienta no es mala, sino más bien el cómo, ¿no? ¿Cómo lo visualizas desde tu perspectiva? Gracias, Jair. Eh, Como dice la misma encíclica, no estamos solo ante una herramienta tecnológica, ¿no? Estamos ante un cambio cultural profundo que ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de aprender, e incluso de comprender lo que significa el ser humano, ¿no? Francisco, en uno de sus últimos discursos sobre la IA, decía que no era generativa, porque la IA necesitaba del conocimiento del ser humano que ha generado anteriormente para poder unificar y poder generar, ¿no? Y recordaba ahorita el discurso del Papa hace poco, no sé si recordaron que el Papa a los obispos españoles, si recuerdan que les acaba de decir que él le consultó a la IA quién era el Papa. Le consultó a la IA qué decirle a los obispos españoles y la IA le dijo, según el Papa Francisco, lo mismo me pasa a mí, o sea, uno le pregunta a la IA y dice el secretario general es Óscar y ya no hay secretario general, ¿no? De Sí. una u otra manera, la IA es una herramienta. Las oportunidades son enormes, de una u otra manera democratiza el acceso al conocimiento. Hace poco hablaba con el hermano Cristian, un hermano de la Sagrada Familia, y veíamos que de una u otra manera la IA permite
que amplíe el conocimiento, se personalizan los aprendizajes, apoyan a los estudiantes con necesidades específicas, ¿no? Nos ayuda a los maestros a quitarnos a un lado ese trabajo repetitivo, ¿no? Porque de una u otra manera nuestro trabajo en los docentes es repetitivo y abre nuevas posibilidades para ser creativo. Claro, uno con la IA le puede decir, oiga, se equivocó fácilmente, entonces hace que uno vuelva a insistir en las cosas. De una u otra manera, el uso de la IA le permite al estudiante tener más tiempo para preparar sus clases, para dedicarse a lo profundamente humano. Hay un webinar de Aprendemos Juntos de BBVA hacia el 2030 que insiste en que gracias al tiempo que podemos ahorrar con la IA, pues nosotros podemos dedicarnos a procesos de creatividad con los estudiantes, a procesos de trabajo en equipo, a procesos comunitarios, ¿no? Para que aprendan a trabajar en equipo. De una u otra manera nos ayuda a reducir las brechas educativas, la aumenta en ciertos casos, pero también ayuda a reducir la ayuda a reducir. Sin embargo, pues como dice el Papa, más allá del entusiasmo tecnológico es necesario un discernimiento crítico. Por el reduccismo tecnológico, nosotros ahorita en la CIA estamos cada semana haciendo unos videos que el video nos lo hace la IA. Curiosamente, la IA nos está haciendo los videos, Gemini, son videos de 10 segundos y los unimos, ¿no? Basándonos en la encíclica y ese reduccionismo antropológico. De una u otra manera, el ser humano no puede ser solo una parte, es integral, como lo decía el Papa Francisco, cabeza, corazón y manos, o todas las dimensiones que nosotros hablamos. Hay que tener cuidado también con el pensamiento crítico porque solo repetimos. Y uno de esos videos que hacía Gemini, que nos hacía Gemini a las 7, decía, el niño decía, voy a preguntarle a la inteligencia artificial. Y a lo último la hermana le decía al niño, oye, pero no te está enseñando a pensar, ¿no? No solamente tenemos que ser consumidores, sino también hay que cuestionar, hay que evaluar, hay que complementar. Yo a la IA le pregunté quién fundó la CIEC y me decía que el fundador de la CIE era el padre Vela, perdón, de Venezuela. La CIE fue fundada en el año 1945 y Fe y Alegría fue fundada en el 55 en Venezuela. Entonces, de una u otra manera, la inteligencia artificial depende de la información que los seres humanos hemos depositado en ellas. También hay que prestar atención a los riesgos éticos y tienen que ver con la serie que les dije que está, esta serie mexicana. Futuro Desierto, porque el problema que fue grabada en Chiapas, no me acuerdo bien. Chiapas, sí. Y el problema de la inteligencia artificial es que le damos tanta libertad que ella termina entonces haciendo uso de esa libertad y cuestionando al ser humano. Entonces necesitamos incluir formación ética, discernimiento, responsabilidad social. Necesitamos tener en cuenta todos los temas de privacidad y protección de la infancia, ¿no? Pero también de una u otra manera tenemos que potenciar lo humano. Las posibilidades son enormes, los riesgos también son enormes, pero el ser humano tiene que saber acompañar, guiar, orientar, poner límites y sobre todo utilizar, ya lo decía Humberto, la valentía, ¿no? Decía el Papa Francisco, la valentía es hacer las cosas a pesar del miedo. No es asumir la tecnofobia, sino insertar la IA en los procesos educativos, pero también asumir una postura ética y rigurosa ante lo que nos dice, nos ayuda y ante lo que nos plantea. Exacto, y haces esta mención muy interesante de el miedo, pues al final nos paraliza, ¿no? Y no debemos dejarnos paralizar. El mismo Cristo también nos enseñó, ¿no? Que no tengamos miedo, que vayamos hacia adelante, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también y esas enseñanzas tan valiosas que al final, pues sí tenemos que ser críticos y sobre todo muy importante pensando en el futuro del niño y del joven, es que también es el pensamiento crítico es una de las estas competencias que el mercado laboral está demandando también. Entonces, si les enseñamos a nuestros niños y jóvenes precisamente esta capacidad de discernimiento, pues es mucho mejor también para ellos ya en el ámbito profesional también. Y que todo nace desde aquí precisamente, ¿no? Desde empezar a ir formando a los niños, a las juventudes precisamente, ¿no? Hemos visto tendencias que de pronto salen unas tendencias muy raras, ¿no? Y que de pronto ya los chavos lo están haciendo y les preguntas por qué lo haces, no sé,
no sé, es divertido y todo jiji, jaja, pero no cuestionan, como bien dices, Oscar, nada más lo hacen por inercia, sin reflexionar, sin saber el por qué. Y es ahí donde tenemos que impulsar muchísimo esa reflexión con ellos, ¿no? Y precisamente en este sentido, Belén, ¿cómo está respondiendo la escuela católica ante la irrupción de la inteligencia artificial en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje? Igual si nos pudieras compartir precisamente qué es lo que hacen en los colegios marianistas en esta dinámica. Pues muchas gracias por la pregunta. Varias de las cosas que voy a responder conectan mucho con lo que acaba de señalar Óscar. Y la primera, muchísimo. Y es que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la inteligencia artificial no es solo una herramienta nueva, no es una cuestión, por tanto, técnica. Y la respuesta no tiene que ser solo técnica, cómo incluimos. A mí me pasa muchas veces que organizo formaciones con los profesores y directores y me dicen, no, es que ya he hecho un curso de Notebook LM, de lo que sea, de Copilot, de la que sea, ¿no? Esto es un desafío adaptativo, no es un desafío solo técnico, como incluimos una herramienta técnica, sino es un desafío adaptativo que mueve el sistema educativo por completo, porque nos mueve también en nuestra cultura, nuestros valores, nuestros principios, nos interpela sobre esas preguntas que he hecho también que he hecho antes, perdón. Y por tanto la respuesta es mucho más compleja, es mucho más sistémica, más integral, es una respuesta que aúna lo pedagógico, lo ético, lo antropológico, como ha señalado también Humberto, y diría que también lo pastoral, ¿no? En este preámbulo quiero decir que Magnífica Humanitas nos ofrece un criterio, que es el del discernimiento, ¿no? El del discernimiento sobre por qué y para qué utilizamos la inteligencia artificial y cómo discernimos para que protejamos siempre el primado de la persona, de la dinamización humanizadora y de la innovación humanizadora de la persona, ¿no? Este es el principio por el que tenemos que regirnos en las escuelas, ¿no? Darnos cuenta que no manda la herramienta, no es llega ahora la herramienta de la IA y nos transforma todo, no manda el dato, no manda el algoritmo, no manda la eficiencia, sino que en el centro de la escuela sigue estando la persona y la relación que genera el aprendizaje. Por eso, lo primero que tenemos que hacer y que estamos haciendo en la escuela católica y en las escuelas marianistas, que ahora narraré un poquito más, no es preguntarnos si permitimos o si prohibimos la IA o que esto ya está más que pasado, porque como el tiempo nos obliga a gestionar muy rápido estas cuestiones, esto es pobre, sino la pregunta es cómo, para qué y relacionado con qué tipo de persona queremos formar, ¿vale? Evidentemente la IA nos está ayudando a personalizar aprendizajes, a crear materiales, acaba de poner Óscar el ejemplo de los vídeos, ¿no? A apoyar a alumnos con necesidades específicas, a organizar las ideas, las exposiciones, a liberar el tiempo docente si es que verdaderamente lo libera para lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde darnos cuenta de eso, que quiero hacer también alusión al otro documento que ha hecho referencia a Humberto, a la Antigua Innova, donde se nos habla de esto precisamente, de no perder el foco en la formación integral, como hemos dicho antes, en la relación maestro-alumno. En los colegios marianistas hemos iniciado un proceso que yo creo que es en los colegios marianistas y en muchos colegios, un proceso, voy a decir, de los siguientes pasos, en los cuales no hemos hecho todos, estamos en ellos, ¿vale? El primer paso, ¿cuál ha sido? Elaborar un marco institucional de uso de la IA, con principios claros y conectado a nuestra propuesta educativa, donde recogemos qué tipo de persona queremos educar, qué tipo de mundo queremos transmitir y cuáles son nuestros objetivos educativos fundamentales. Entonces, por lo primero, por ir rápido y no extenderme más del tiempo otorgado, elaborar un marco institucional. Lo segundo, que es una cosa en la que hemos hecho bastante y estamos haciendo bastante ahora, formar al profesorado. Pero como decía antes, no solo en herramientas, sino sobre todo en criterios antropológicos, éticos, pedagógicos, también jurídicos, etcétera, ¿no? La UNESCO nos habla de esas competencias docentes en la IA. Nosotros, por ejemplo, en los colegios marianistas hemos desarrollado el currículum digital del profesor, que a la vez hay un marco también internacional y europeo, en nuestro caso, sobre esto, ¿no? En tercer lugar,
un tercer paso que estamos intentando dar es rediseñar la evaluación, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final enseñamos cómo evaluamos y entonces estamos dándonos cuenta que la IA en lo que más infiere o en lo más determinante es en los procesos de evaluación del alumno. Esta gran pregunta de seguimos mandando trabajos, les hacemos, bueno, todas estas preguntas que tenemos en las aulas, ¿no? Otro paso, el cuarto paso sería que estamos trabajando también, enseñar al alumno cuándo puede usar la IA, cómo utilizarla, cómo declarar su uso, cómo citarla, qué usos son adecuados y legítimos y cuáles no, ¿no? Esta cosa famosa de me van a pasar el detector, el profesor, y me va a pillar si he utilizado la IA o no, ¿no? Un siguiente paso, que muchos de estos los estamos dando a la vez en ese trabajo con profesores y con alumnos, es educar en el pensamiento crítico, tanto a los profesores, que caemos muchas veces en lo mismo, como a los alumnos, ¿no? Aquí Magnífica Humanitas nos habla mucho de la facilidad que tiene la IA para darnos respuestas que pueden apagar el deseo de preguntarnos. Me ha encantado cuando Humberto ha hecho solución a esa gran principio filosófico, ¿no? El arte de preguntarse. Otro paso que estamos dando, que sería el sexto, que he intentado hacer un decálogo, es proteger los datos y la privacidad, ¿vale? Yo puedo contar aquí una cuestión, pues una vez a un director le pide a un profesor que le haga los grupos de los alumnos para el curso próximo, esto fue en junio del año pasado, y el profesor, probablemente sin mala voluntad, introduce los datos de sus alumnos con sus necesidades educativas correspondientes, tal, y le saca unos grupos, ¿no? Y además comete el error de que se veía que estaba hecho con la IA, ¿no? Tenemos un gran desconocimiento, primero los profesores y también los alumnos, ¿no? Para darnos cuenta que no todo lo gratuito es inocente, que no toda plataforma es adecuada y que no todo dato, como el ejemplo que he puesto, es adecuado. Estos son los pasos fundamentales. También quiero dar otro más, que es el usar la IA para incluir y no para excluir, como herramienta que nos permita una mayor y mejor accesibilidad, generar recursos personalizados. Otro es también, que creo que conecta mucho con todo lo que llevo exponiendo a lo largo de esta sesión, que es que nunca sustituya la IA a la relación educativa, nunca, 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 y por lo tanto ahí tenemos que cuidar mucho esos tiempos de presencia, esa mirada al alumno, esos espacios de relación, que nunca, por ejemplo, un chatbot responda preguntas o sustituya a ese contacto directo entre el educador y el alumno, ¿no? Diría como penúltimo paso la implicación a las familias. Hemos ahí en España, no sé, ustedes o los que estén, los oyentes, estamos teniendo muchísimos problemas con las familias porque cuestionan mucho, no es el tema de hoy, pero cuestionan mucho todo el tema de la tecnología por todas estas cuestiones. Entonces se está haciendo un trabajo, por lo menos en los colegios marianistas, muy fino de comunicación, de formación conjunta, de buen uso de la tecnología, de por qué se utilizan. Lo has dicho tú antes, Jair, los problemas vienen por la familia y no por la escuela. Y esos serían todos los pasos. Y el último sería, sobre todo, que la comunidad educativa, desde el punto de vista de la misión que tenemos, tenga claro para qué y cómo se introduce la IA. Ejemplo concreto, mañana yo tengo una sesión con los directores, con unas presentaciones y unas reflexiones sobre este tema, porque hay mucha confusión. Venimos de una época de muchísimo impulso de tecnología y ahora tenemos que integrar con sentido común y con visión humanizadora esta disrupción tan fuerte que nos ha provocado la IA. Bueno, perdón que me he extendido quizás algún minuto más, pero quería contar el proceso paso a paso que creemos que es adecuado para una buena integración de la IA y aún así tendremos muchos desafíos y muchas dificultades. Exacto, y, no, y sobre todo lo que comentaste sobre el tema de la seguridad, por ahí también tenía yo unas reflexiones con unos directores que precisamente subían información de estudiantes, ¿no? A la IA y que al final eso se queda. Y esos son datos sensibles que aparentemente decimos, bueno, pues, o sea, lo estoy haciendo en un espacio privado y para hacer a lo mejor algún análisis.
Ok, sí, pero al final ya estás subiendo información sensible y eso se queda. Entonces, ¿qué pasa precisamente ya después que alguien quiera recuperar o tener cierto análisis, pues lo va a construir con base en lo que también ya le proporcionaste, ¿no? Y entonces eso, pues sí, vulnera precisamente la identidad y la información profesional también como instituciones, ¿no? Que eso también es muy importante y que de pronto se nos pierde de vista porque lo vemos tan fácil, tan sencillo, a lo mejor hacerlo desde el teléfono, desde la laptop, ¿no? Y que esto, pues bueno, que a veces no queremos que trascienda, pero realmente pues trasciende más allá, ¿no? Y precisamente, Humberto, sobre esta misma dinámica también y que lo que hemos conversado sobre esto, los paradigmas, lo que hay que cuidar también, ¿no? Pero también es importante, pues no perder de vista que la persona humana, pues es el centro, ¿no? Y que precisamente, ¿qué nos podrías comentar sobre cómo evitar que la tecnología pues nos haga perder el rumbo o el foco como tal, y que es algo que también nos habla la encíclica, no perder la esencia humana? Gracias por la pregunta y creo que voy a seguir la línea de Belén y tal vez yo diría en pocas palabras, ¿cómo evitar que la tecnología nos haga perder de vista la centralidad de la persona humana? Primero, no olvidándose de lo que significa tecnología, que muchas veces es confundida únicamente o vista en una perspectiva de lo digital, de lo virtual, de su sentido para la vida, aquello que se coloca al servicio. eh, Debe necesariamente estar dispuesta para mejorar la vida. Tenemos que saber por qué la usamos, para que las cosas que eran difíciles de hacer sean más fáciles. Pero, ¿dónde está el sentido educativo de eso? ¿Por qué que tenemos que hacer las cosas más rápido? He visto eso como muy común. Entonces eso nos ayuda, eso nos hace el informe mucho más rápido. Y después, ¿más por qué? ¿Por qué tenemos que acelerar? ¿Dónde está el sentido de eso? ¿Economizamos el tiempo para qué? Para tener mejor bienestar, para que los niños les aumente el recreo, por ejemplo, si les encanta el recreo. Entonces, ¿cuáles son las intenciones educativas que nos tenemos? A modo de anécdota, me llamó mucho la atención cuando la encíclica fue publicada, que ya recibí en varios grupos de WhatsApp un mapa mental, un pensamiento visual sobre la encíclica. Yo dije, mi Dios del cielo, ¿cómo esas personas ya la leyeron y ya hicieron esa sistematización? Y ahí, de forma muy curiosa, le pregunté a algunas personas que me la enviaron, pero, lo hice con inteligencia artificial y ¿te gustó la encíclica? No, no la leí todavía. Entonces, divulgamos, pero no nos aproximamos. Parece que nos olvidamos que somos orgánicos o se nos olvidó de forma teológicamente hablando la parábola de la semilla. No es suficiente lanzar la semilla. Tenemos que entender que en ese camino, que es el currículo, que es el método, son personas que interactúan. Es lo que llamamos de currículo evangelizador, son los discípulos de Maús caminando en ese proceso. Y bueno, Belén trajo a Byung-Chul Han y hay un libro, en 2025, tal vez ustedes lo conocen, que trata sobre hablando con Dios y el primer capítulo habla de la atención. Incluso la filosofía ecologista ha dicho necesitamos prestar más atención. Eso que estamos hablando ahora de la capitalización de la atención, de esa mercantilización, eso está también en la perspectiva espiritual. Eso implica no solamente un desarrollo educativo, también un desarrollo personal, un desarrollo de la interioridad. Y yo creo que necesitamos ser más valientes en términos de lo que significa currículo evangelizador en la escuela católica. Por ejemplo, si nosotros hablamos, no sé si conocen, pedagogía Waldorf. Pedagogía Waldorf tiene claro sus bases, su identidad. Entonces, también tenemos que tener como una brújula que nos diga cuáles son nuestros parámetros delante de la inteligencia artificial. Yo no quiero entrar en una perspectiva, y estoy de acuerdo con Oscar, de que tenemos que asumir desde la iglesia un miedo contra la tecnología. Pero tenemos que tener clareza que tal vez la escuela, si quiere traer más libertad, tal vez deba ofrecer aquello que afuera de la escuela los niños o los jóvenes no encuentran. Y yo creo que son esos caminos donde tenemos que saber discernir, como decía Belén, lo que queremos hacer en el tiempo pedagógico en términos de formación integral. El Papa lo ha dicho en la encíclica
Belén lo ha repetido 2 veces y yo lo voy a repetir por una tercera. Es necesario promover una verdadera higiene de la atención, ritmos que, que tengan, que den espacio al silencio, que puedan tener profundización. Cuando dividimos la atención, también carecemos de la perspectiva de la profundidad de la atención. Entonces, esa sobriedad de lo digital que la encíclica nos coloca debe ser un principio del currículo evangelizador. Y termino, el año retrasado, perdón, leí un libro, no sé si ustedes lo conocen, Otras formas de ser humano, que es una antología de cuentos sobre ciencia y tecnología de varios autores, Bolivia, Argentina, Perú, Chile y España, promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Tecnología. Y es muy bueno porque nos envuelve desde una perspectiva del arte literario. Martha Nussbaum, una filósofa estadounidense, dice que las artes y las humanidades pueden nos ayudar a abrir puntos ciegos que las ciencias, entre comillas, no nos ofrecen. Entonces, yo creo que tenemos dentro de la escuela católica una oportunidad para poder nos colocar en diálogo y poder discernir cómo la inteligencia artificial, entre comillas, se coloca a servicio de aquello que nos queremos, de esa producción de expectativas de bien y de servicio solidario. Bastante interesante pues, las reflexiones y sobre todo porque pues al final es algo que estamos viviendo día con día, un mundo muy acelerado y sobre todo que tenemos que también estar, ¿no? Y me gustó mucho la reflexión que hacías, Humberto, ¿por qué tenemos que ir tan rápido? ¿No? ¿Por qué? Yo luego a veces les digo, ¿dónde está el incendio, no? Pero que al final es parte de, vaya, de este mundo y que sí tenemos que hacer silencios, tenemos que hacer pausas porque efectivamente es parte de la salud mental, que también es otro tema muy interesante en el que se está mermando también esto, ¿no? Nuestras juventudes, nuestras niñeces y también nosotros como adultos, ¿no? Entonces es importantísimo estos espacios de encuentro, reflexión, pero también sobre uno mismo, que es la parte esencial, ¿no? Y esto pues nos evoca muchísimo. Y como bien decías, Humberto, salió la encíclica y ya había como varias infografías, análisis, y yo no sé ustedes, pero yo me tardé, pues sí, como una semana y unos días en leerla toda, ¿no? Y dije, guau, ¿cómo lo hicieron? Pero dije, bueno, ¿no? Pero bueno, es parte de esta misma dinámica, ¿no? Y pues bueno, ya para ir cerrando precisamente, y sobre todo que está muy interesante estas reflexiones que nos comparten, pero quisiera que nos compartiera cada uno de ustedes con qué se quedan, ¿no? Como una reflexión última y breve, precisamente cuál sería este mensaje que quisieran compartir desde la luz de la encíclica hacia pues, nuestras comunidades académicas, a la escuela católica como tal, y qué podrían precisamente compartir hacia nuestra audiencia, que podríamos llevarnos de reflexión a modo de conclusión de lo que nos comparte precisamente el Papa. Humberto, ¿con qué nos quedaríamos? Bueno, dejo una cita de la encíclica que me gustó mucho. El futuro de una persona no es calculable, mas está confiado a los vínculos, a los lazos que cultiva y a su libertad, elevada por la inagotable gracia divina. Y ahí traigo, me permita leer lo de estos cuentos que dice así. Estos cuentos intentan imaginar un mundo futuro, posible o imposible, pero en todos ellos está viva la idea de narrar el presente, a través de las formas en que la tecnología opera sobre nosotros, transformando nuestras subjetividades, nuestras relaciones, construyendo o borrando sentidos, creando otras formas de ser humano. Muy bien, excelente, excelente, muy buena reflexión y análisis. Oscar, ¿con qué te gustaría compartirnos precisamente a nuestra audiencia? ¿Con qué nos quedamos? Gracias. Leonardo Boff se adelantaba hace mucho tiempo a todos estos temas, ¿no? Cuando hablaba de que la educación tiene que potenciar todo aquello que es plenamente humano, la capacidad de amar, de sentir, la capacidad de ser gentil, ¿no? La gentileza genera gentileza, es muy brasileño. La capacidad de compasión, de compadecerse, la capacidad de cuidarnos,
La capacidad de sonreír, mire que la IA no va a imitar jamás una sonrisa del ser humano, ni va a ser, decía, ayer compartí una frase del Papa Francisco que un certificado de sanidad es el buen humor, que si uno está de buen humor, contribuye. Entonces yo creo que hoy la educación católica tiene la oportunidad única y la oportunidad clave de potenciar aquello que nos hace humanos. Y esa es la tarea de la escuela católica, ¿no? La capacidad de, tenía una frase, ¿no? En medio de todos los cambios e incertidumbres, la humanidad tiene futuro cuando educamos personas capaces de amar, discernir, pero también capaces de esperar. Exacto, sí, y sobre todo pues la trascendencia en la escuela católica hacia lo que permea en la formación, pues es precisamente clave, ¿no? Para poder tener mucha claridad y que precisamente esto pues ayude a generar una mejor sociedad. Belén, ¿qué nos podrías compartir de como reflexión última? Bueno, pues como ya se ha dicho mucho, intento aportar algo complementario y es, en primer lugar, que la escuela no olvide que está encargada de custodiar lo humano. En España hay un libro de un filósofo muy conocido aquí que se llama Esquirol, que es Humanos más humanos, pues que nuestra misión fundamental sea educar humanos más humanos. Segundo lugar, pues que tampoco olvidemos que estamos llamados a ser los buscadores de la verdad y que esto no puede ser sustituido por falsas verdades. En tercer lugar, lo esencial, que ya he dicho 3 o 4 veces hoy, pero que no puedo dejar de decirlo, que es no olvidar que en el centro de la escuela está la relación educativa y que a partir de este momento no nos dejemos de preguntarnos si toda esta inteligencia artificial y todo esto nos lleva a la pregunta de si hace más humana la vida de nuestros alumnos, de nuestros educadores, de nuestras familias y de nuestra sociedad. Y termino con una frase, y es que en el tiempo de la IA, la esperanza nos recuerda que debemos educar personas capaces de conocer, amar y servir. Creo que con estas 3 palabras, llevadas al mundo de la escuela en relación con la IA, recoge muy bien lo que el Papa nos ha querido decir, lo que en la escuela católica no debemos olvidar. Exactamente. Y precisamente desde la visión de SM, ¿no? Estos buscadores de luz, precisamente, que nos invita a que podamos juntos, pues, construir un mejor mundo a través de las sociedades en las que nos estamos, pues, desarrollando y sobre todo que también es algo que buscamos tener una mejor, que podamos impulsar estas comunidades educativas, ¿no? Pues quiero agradecerles muchísimo el tiempo, el espacio, Humberto, Oscar, Belén, a todo nuestro público que nos acompaña el día de hoy desde diferentes latitudes y pues que estas reflexiones pues nos ayuden también y ejemplos que por ahí tuvimos oportunidad de compartir, pues ayude a abonar un poco hacia cómo aplicar estas herramientas con nuestras comunidades educativas desde las posiciones como directivos, coordinadores académicos, docentes, ¿no? Que precisamente buscamos la forma en cómo hacer comunidad con los padres de familia y que precisamente esto nos ayude hacia la construcción de un perfil de niño y de joven, pues que sea sano, que sea feliz, que reconozca su propia identidad, que reflexione y que no solo se deje de llevar por las tendencias momentáneas, porque solo son momentos, ¿no? Pero la esencia es la que permanece, la que perdura y la que tenemos que cuidar muchísimo precisamente, ¿no? Y eso es lo que nos llama el Papa León XIV, ¿no? Esta humanidad, reconocerla y no tomarla como una debilidad que muchas veces se toma como una debilidad, sino al contrario, es una fortaleza, ¿no? Y pues ya para ir cerrando, les compartimos este código QR para nuestra audiencia que nos ayude precisamente a escanearlo para que nos pueda compartir su opinión sobre este webinar que es muy importante para nosotros y continuar precisamente en esta dinámica de poder crear comunidad, poder compartir con aquellos precisamente que nos enfocamos al sector educativo, la forma de cómo precisamente permeamos en las diferentes dinámicas y que este tipo de iniciativas como las que tuvimos el día de hoy, pues abone precisamente a poder generar esta dinámica. Por ahí en el chat van a poner también la liga
para que aquellos que no pudieron precisamente escanear el código lo puedan hacer a través del enlace. Y recuerden que justo con el registro que hicieron, se va a compartir también el reconocimiento digital de participación de este webinar, que, bueno, pues precisamente buscamos estar haciendo otros espacios más adelante, porque hay muchos temas que se quedaron precisamente en el tintero que son claves, ¿no? Y que seguramente estaremos haciendo otros encuentros más adelante que esperemos que tengamos el gusto de que nos acompañen. Pues listo, pues para no extendernos más, pues agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio y pues que tengan todos un excelente día en los diferentes horarios que nos acompañan. Muchísimas gracias, Belén, Oscar, Humberto y nuestra audiencia. Muchas gracias a todos.